Unidad 13, inversiones. Se tratan de colocaciones de capital, realizadas al margen de las actividades habituales de la empresa, inversión temporaria, o con otros fines, inversiones permanentes. Es necesario considerar para su clasificación y exposición dos condiciones. Intención de la empresa. La decisión de invertir en un negocio diferente del objeto que tiene la entidad, surge como la posibilidad potencial de obtener una renta adicional, o cuando la entidad pretende asegurarse el poder de control en otra / entidad / integrando un conjunto económico. Condiciones para su realización. Su fácil e inmediata posibilidad de realización constituye una de las claves para identificar las inversiones temporarias. Las inversiones que no tienen cotización, o cuyas características no permiten determinar la posibilidad de su realización, se deben clasificar como permanentes. 13.1. Inversiones temporarias. 1 de enero de 2013. Definición del rubro. Características. Partidas componentes del rubro, características. Concepto. Se tratan de colocaciones de capital de corto plazo, menor a 12 meses. Son activos al margen del objeto ordinario y habitual de la empresa. Palen Acuña, Chávez y otros. Según la RT9 son las inversiones realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, explícito o implícito, y que no forma parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente, y las colocaciones efectuadas en otros entes. Las inversiones temporarias son colocaciones de sumas de dinero que constituyen sobrantes transitorios de efectivo, que se van a necesitar dentro de un periodo más o menos breve de tiempo. Viandi. Características. Alto grado de liquidez, seguridad de su rápida conversión en dinero. Beneficio inmediato, sin perder liquidez. Protección contra la inflación. El título representativo del derecho es un bien de fácil comercialización. Su finalidad es la utilización de excedentes temporarios de fondos, es decir, la utilización de saldos ociosos. Intención de la gerencia de negociar esos valores si fuera necesario. Partidas componentes. Depósito a plazo fijo, es la inversión temporaria por excelencia. Son colocaciones en entidades financieras, durante un tiempo determinado. Según el contrato que se formaliza, al vencimiento los fondos podrán ser nuevamente invertidos o aplicados a la actividad habitual del ente. Clases. Plazo fijo en moneda de curso legal, se registran contablemente a su valor nominal fijado al vencimiento que incluye el interés pactado en la operación, debiendo exponerse como cuenta regularizadora el interés a devengar por el plazo que corresponde hasta su vencimiento. Plazo fijo con cláusula de ajuste, son emitidos en moneda de curso legal fijándose como ajuste un coeficiente que mide la variación del poder adquisitivo de la moneda o la cotización de una moneda extranjera. Deben exponerse en los ECC a su valor ajustado, computando los intereses devengados que se hubieran pactado. Plazo fijo en moneda extranjera, generalmente devengan un interés inferior a los pactados en moneda de curso legal. Se expone en los ECC tomando el valor nominal fijado al vencimiento convertido al tipo de cambio vigente al cierre y regularizando los intereses a devengar. Acciones ordinarias, se trata de acciones normales de la sociedad. Representa las partes en que se divide el capital social de una sociedad por acciones y deben tener un mismo valor nominal expresado en moneda del país. Tienen voz y voto, simple o múltiple, en las asambleas de accionistas. Acciones preferidas, pueden tener diferentes tipos de privilegios económicos. Los accionistas tienen derecho a voz pero no derecho a voto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, salvo que se trate de una asamblea extraordinaria, o cuando la sociedad esté en mora respecto de los beneficios que le otorga el privilegio. Acciones con cotización bursátil, se trata de las acciones emitidas por una sociedad de capital que está autorizada a cotizar en un mercado de valores. Estas deben ser valuadas al cierre a su valor de cotización en el mercado, VNR. Este debe ser estable, no provenir de fluctuaciones temporarias. Títulos públicos, son títulos de deuda emitidas por el Estado a un valor nominal cuya adquisición se realiza al valor del mercado. Estos títulos tienen una particularidad, sus intereses se calculan sobre el valor nominal y se liquidan semestralmente. El rescate se da en cuotas a una fecha dada de antemano. Pueden ser comercializados y los plazos son generalmente largos. La valuación al inicio estará dada por el costo incurrido sin incluir los intereses ya pagados al anterior tenedor. Al cierre se deben valuar a su VNR.
Si se adquiere un título luego del plazo de liquidación de intereses, su costo de adquisición estará compuesto por el precio del título más los intereses que se han devengado hasta ese momento, renta corrida. Las acciones con cotización y los títulos públicos se denominan valores negociables ya que tienen un amplio mercado donde pueden colocarse. Fondos comunes de inversión: se trata de una cartera de valores mobiliarios con cotización bursátil. Los inversores son cuotapartistas, copropietarios de una parte indivisa de la cartera mobiliaria mencionada. No son sociedades, ni tienen personería jurídica y el patrimonio se divide en cuotas según lo aportado. La administración de este fondo está a cargo de una sociedad constituida para esta actividad, que se denomina sociedad gerente. La custodia de los títulos bursátiles que componen el patrimonio del fondo está a cargo de una entidad financiera y se denomina depositaria. El objetivo de los fondos comunes de inversión es disminuir el riesgo, ya que tanto ganancias como pérdidas son soportadas por el grupo. 2 de enero de 2013. Criterios de evaluación en los distintos momentos en la vida de una organización. 13.1.2.1. Valuación contable inicial. Se realizará según el valor de mercado. En el caso de los valores negociables, títulos públicos y acciones, será la cotización en bolsa. Los depósitos a plazo fijo deberán actualizarse, o sea, el valor nominal más los intereses devengados hasta la fecha del aporte, menos el descuento por el tiempo que falta hasta que se produzca el vencimiento. 13.1.2.2. Valuación periódica. Cuentas regularizadoras. Valor límite. Inversiones en bienes de fácil comercialización con cotización en uno o más mercados activos, se los valuará a su VNR. Inversiones en títulos de deuda a ser mantenidos hasta su vencimiento y no afectados por coberturas, la medición contable se efectuará considerando la medición original del activo, la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar a su vencimiento, las cobranzas efectuadas, depósitos a plazo fijo, cuando existiere la intención y factibilidad de negociarlos anticipadamente se computarán a su VNR. Valor actual a tasa vigente menos gastos relacionados. En los restantes casos se considerará la medición original del activo, la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar a su vencimiento, las cobranzas efectuadas. Cuentas regularizadoras. En este rubro podremos encontrar las distintas cuentas que regularizan a las inversiones realizadas. Tales cuentas son las provenientes de intereses positivos adelantados aún no devengados y las cuentas correspondientes a depósitos a documentos negociados anticipadamente. Valor límite. Doctrinariamente el valor límite de estos activos lo constituye su VNR puesto que su destino es la venta o realización de los mismos. Según normativa vigente será el mayor valor entre el VNR y el VV. 3 de enero de 2013. Tratamiento contable de los resultados generados. Este tipo de activos permite obtener resultados como rentas u otros beneficios extras, es decir, que no forman parte de la actividad principal del ente. Estos resultados se traducen en intereses, dividendos, etc., y estos van a variar de acuerdo a la forma en que se pactaron en la operación. En el caso de los valores negociables, las mismas generan siempre rentas fijas, títulos emitidos por el Estado y las acciones preferidas. Los plazos fijos, por su parte podrán proporcionar una renta con tasa de interés variable, precancelable o con pagos periódicos de intereses. 13.2. Inversiones permanentes. 1 de febrero de 2013. Definición del rubro. Características. Son colocaciones de capital a largo plazo, mayor a 12 meses, orientadas a obtener y mantener una fuente adicional y estable de ingresos, y las colocaciones efectuadas en otros entes. En general no son de fácil realización. Son denominadas inversiones no corrientes porque su plazo de realización excede los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. No están orientadas solo a obtener una renta ni a colocar excedentes temporarios de dinero. En general es una forma de lograr la expansión económica de la empresa al adquirir influencia o controlar las decisiones de otra sociedad. Características. La característica de las inversiones permanentes es que no persiguen en el corto plazo la obtención de una renta, aunque el objetivo final que una entidad pretende alcanzar cuando realiza una inversión es una retribución. No forma parte de la actividad principal del ente. En el caso de tratarse de inversiones permanentes,
el sustituto de la retribución que puede recibir un inversor puede consistir en el control de otras entidades dentro de una combinación de negocios. La obtención de una prestación de servicios, por ejemplo, acciones de entidades cooperativas eléctricas de servicios. Estas inversiones tienen un bajo valor de costo. Una ganancia por la venta de un activo, expuesto como inversión, por ejemplo un inmueble adquirido para la actividad principal que ha sido desafectado como bien de uso por no ser necesario, clasificándolo como inversión permanente, hasta el momento de su enajenación. Clasificación. S/el grado de realización. Inversiones que, aunque puedan efectuarse en el corto plazo, la entidad inversora no tiene intención de realizar, y títulos con cotización. Las colocaciones para cuya realización no puede determinarse un grado adecuado de probabilidad, aunque la entidad manifestó interés para su venta. S/el objetivo que se persigue. El control de otras entidades. La obtención de una prestación de servicios. Una ganancia, por la venta de un activo, expuesto como inversión. 2 de febrero de 2013. Inversiones en bienes e inversiones financieras. Las cuentas representativas y habituales de este tipo de inversión son: inversiones en bienes muebles o inmuebles destinados a alquiler. Inversiones en títulos públicos, en los cuales la empresa tiene la intención de esperar el plazo en que se produzca el rescate de los mismos por el Estado. Durante el lapso de tenencia, el ente se beneficia con los ingresos por intereses que genera. Aquí hay que tener presente el cómputo de plazos, fecha de rescate total o proporcional. Inversiones en acciones que coticen en bolsa pero en las cuales existe intención de la empresa de mantener la inversión por un plazo prolongado que supere los 12 meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio. 13.2.2.1. Objetivos buscados con las mismas. El objetivo buscado con las mismas es obtener una fuente de ingresos extra a la actividad principal, de carácter permanente y estable. 13.2.2.2. Tratamiento contable de los resultados generados, rentas, dividendos, intereses, alquileres, depreciación. Este tipo de activos permite obtener resultados como rentas u otros beneficios extras, es decir, que no forman parte de la actividad principal del ente. Estos resultados se traducen en intereses, dividendos, etc., y estos van a variar de acuerdo a la forma en que se pactaron en la operación. En el caso de los títulos de deudas, devengarán intereses que estarán pactados en la emisión de los mismos. Las acciones Couta y Savalls en la bolsa devengarán dividendos para el ente. Los bienes muebles o inmuebles destinados a su alquiler se imputarán a los periodos de tiempo correspondientes aplicando el criterio de lo devengado. También se permite aceptar pagos por adelantado, en cuyo caso se imputarán al pasivo. La depreciación de los bienes muebles o inmuebles destinados tanto a su alquiler como a su venta se imputarán como gastos del periodo. 3 de febrero de 2013. Participaciones en otras sociedades, criterios de evaluación en el momento de la incorporación y durante la permanencia. Un emisor de ECC puede participar en una sociedad o en otra entidad con diferentes propósitos y a través de diversas operaciones. Propósito. Operación. Invertir fondos ociosos en un activo para recibir dividendos y beneficiarse con los cambios de cotización. Compra de acciones de otras sociedades en el mercado bursátil o extrabursátil para su posterior venta. Dar participación a un tercero en los riesgos y beneficios de algún segmento específico de las actividades del ente. Creación de una sociedad que se dedique a ese segmento, permitiendo que parte de su capital sea suscripto por el tercero pero manteniendo el control sobre las decisiones del nuevo ente. Participar en un segmento de actividades de un grupo económico. Suscripción de acciones de una sociedad creada al efecto, es el caso anterior pero desde la perspectiva del socio no controlante. Diversificar riesgos en forma permanente. Compra y mantenimiento de acciones de otras sociedades con negocios de ramas distintas a los del inversor. Asegurarse el abastecimiento de determinadas materias primas. Compra de acciones de una empresa sobre cuyas decisiones pueda tenerse control o un grado de influencia que haga probable el cumplimiento del objetivo indicado. Obtener determinados servicios cuando la participación en el ente proveedor sea condición indispensable. Suscripción de acciones del proveedor, una cooperativa que brinde el servicio de energía eléctrica a un establecimiento del ente. Mantener administraciones separadas sobre ciertas actividades, en cumplimiento de una estrategia gerencial o sobre exigencias legales. Creación de una sociedad controlada.
Encarar un negocio de duración limitada compartiendo riesgos con otros participantes. Creando un ente no societario sin personería jurídica propia con patrimonio indiviso. O creación de una sociedad. Reducir los costos de determinados servicios. Creación de un ente societario o no societario que provea servicios al ente emisor o a otros participantes. 13.2.3.1. Método tradicional. Cómputo de los ingresos derivados. El método tradicional, conocido como costo y dividendos, reconoce los ingresos producidos por la inversión en acciones en el momento de la declaración de dividendos y sería una consecuencia de la aplicación del principio de realización que no permite el reconocimiento de ganancias que no resulten del intercambio con terceros. La evaluación de las inversiones permanentes, bajo el método tradicional, puede visualizarse en dos momentos. Momento de la incorporación, las acciones ingresan patrimonialmente a su valor de costo. El costo de incorporación surge de la sumatoria del precio de compra más todos los gastos necesarios incurridos en su adquisición. Por EJ. Comisiones de agente. Momento del cierre de ejercicio, distinguimos las características de las acciones que se evalúan. Acciones que cotizan en bolsa, se evalúan al cierre a su valor corriente conforme el modelo vigente. Este valor corriente está representado por el valor neto de realización. Podemos diferenciar. Valor de cotización en el mercado nacional, se evalúan sin interesar si son corrientes o no corrientes, técnicamente debería ser el valor de cotización de pago inmediato, es decir, neto de componentes financieros implícitos. Valor de cotización en el mercado externo, ese valor de cotización se transformará a la paridad efectiva en el mercado en el que cotiza a la fecha de cierre de ejercicio, atendiendo a la realidad económica con prescindencia de la realidad jurídica que pudiera existir, o a la fecha de medición. De la comparación entre el valor de costo reexpresado a moneda constante y el valor corriente de mercado, valor de cotización neto de gastos directos de venta, se determinará el RXT. Acciones que no cotización en bolsa, serán valuadas a su VPP, en la medida que sea posible su obtención, y si existe una razonable expectativa de poder acceder al mayor valor de la inversión, a través del cobro de dividendos o la venta de la inversión. De no ser así corresponde al valor de costo incurrido reexpresado con el límite del VPP en la medida que sea conocido. Si no es conocido el VPP igualmente deberá quedar a valor de costo reexpresado por aplicación de la unidad de medida. Debemos tener presente que en el método tradicional los ingresos generados por inversiones en acciones de otras sociedades lo constituyen los dividendos declarados y puestos a disposición por la asamblea de accionistas de la empresa emisora. Los dividendos derivados del mantenimiento de inversiones en acciones de otras sociedades, se imputan como resultados del ejercicio económico en el cual se produce la declaración de distribución de dividendos, y no al periodo en que se generó la ganancia ni tampoco el periodo en el cual se percibe el dividendo porque el hecho sustancial es la declaración, pero no el efectivo cobro. Críticas al método tradicional. No reconocer la participación de las empresas tenedoras de acciones, inversoras, en los resultados de las empresas emisoras, en los ejercicios en que realmente se generan. Proceder al reconocimiento de los ingresos originados por las inversiones recién en los ejercicios en los que se procede a la declaración y distribución de dividendos por parte de las empresas emisoras, y no en los ejercicios en que efectivamente se han generado o devengado. Esto se acercaría más al principio de lo percibido que de lo devengado. Si la empresa emisora, por decisiones asamblearias y política empresaria decide la no distribución de dividendos durante varios ejercicios, los entes inversores no pueden computar las utilidades derivadas de su inversión durante tales periodos. Se opina que esta modalidad no representa la realidad económica porque la generación de resultados ocurrió a lo largo de varios ejercicios, y ese modo de registración afecta así la correcta imputación de los resultados de la inversora a lo largo del tiempo. 13.2.3.2. Método del valor patrimonial proporcional. Conceptos básicos. Control e influencia significativa. Cómputo de los ingresos derivados. VPP, es el valor resultante de aplicar al patrimonio neto de la sociedad emisora la proporción de la tenencia de acciones ordinarias que le corresponde a la empresa inversora. De acuerdo a las normas profesionales vigentes, las inversiones en sociedades sobre las que se tenga control e influencia significativa, tengan o no cotización en bolsa, deben valuarse conforme el método del VPP, debiendo ingresar a dicho valor en el momento de su incorporación. Para aplicar el método del VPP se deberá valuar, en el momento de la adquisición,
la tenencia en acciones de una empresa que le proporcionen el control o que posean participación que le otorgue una influencia dominante a la inversora, que deberá procederse de la siguiente forma. El valor de costo por la compra de las acciones debe calcularse del siguiente modo. Acciones con cotización, deberá considerarse los diferentes elementos que integren el costo, una vez determinados, se deberán segregar las rentas devengadas no exigibles que se hubiere pagado en el momento que se concretó la operación de compra, ya que representa un activo que se realizará en oportunidad que la entidad emisora disponga el pago de los dividendos declarados y no pagados. Acciones sin cotización, se integrarán como valor de costos, comisión o impuestos, segregando las rentas devengadas no exigibles. El valor de costo de la inversión calculado puede resultar mayor, igual o menor, con respecto al resultado que arroja la siguiente ecuación. Patrimonio neto, acciones preferidas, dividendos acumulados S/ICC. Prefer. Cantidad de acciones ordinarias en circulación. El valor llave debe determinarse comparando el valor de costo con el VPP. Valor de costo que VPP, existen tres alternativas. Existencia en entidad emisora de un activo cuyo valor de mercado es a su valor contable. Se imputará a la cuenta acciones mayor valor. Dicha cuenta debe ser amortizada teniendo en cuenta los criterios adoptados para los activos que generaron la diferencia. Capacidad potencial del ente emisor de generar utilidades mayores a las normales, se lo reconoce en el momento de la compra, no puede reflejarse en los EECC de la misma. Existencia de activos intangibles de la emisora que por aplicación de normas legales y contables no reflejen su VUE. Valor de costo igual a que VPP, cuando los EECC de la emisora se presentan a valores corrientes. Valor de costo que VPP, valor llave negativo, puede ocurrir en el momento de la adquisición que existan situaciones contingentes o reflejadas en los resultados y que puedan producir una pérdida con posterioridad a la compra de la inversión. Es decir, que la inversora ha pagado un valor de costo menor por las acciones que el que resulta del VPP, su exposición debe ser considerada como regularizadora del rubro inversiones permanentes valuadas al VPP. Control. Existe control cuando una sociedad posee participación por cualquier título que le otorga los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Control directo, cuando la inversión que se tiene otorga a la sociedad inversora a la fecha de cierre del ejercicio la mayoría de votos. Control indirecto, la mayoría de votos la obtenemos por nuestra participación en la sociedad emisora y nuestra participación en otra también inversora de la sociedad controlada. Influencia significativa, para que exista la misma debe suceder. Que la inversora tenga los votos necesarios para influir en la aprobación de los EECC y la distribución de ganancias. La representación en el directorio u otros órganos directivos superiores. La participación en la fijación de políticas. Existencia de operaciones importantes entre la tenedora y la vinculada. Directores comunes entre ambas sociedades. Dependencia técnica. Sociedades vinculadas, aquellas que participan en más del 10% del capital de otra. Teniendo en cuenta la forma en que se encuentra distribuido el resto del capital y la existencia de acuerdos especiales que pudieran otorgar la dirección a un grupo minoritario. Control conjunto. Existe control conjunto cuando las decisiones del ente participado requiere el acuerdo expreso de dos o más accionistas, de modo que ninguno de ellos puede manejarlo unilateralmente. Si pudiera, no habría negocio conjunto sino una entidad controlada. Valuación durante la tenencia de la inversión. Obtención de resultados por la sociedad emisora, la empresa inversora imputará a sus resultados la proporción que le corresponda sobre los resultados de la emisora con contrapartida a la cuenta representativa de la inversión. Amortización de la llave de negocios reconocida, se imputará al ejercicio la porción consumida. Tratamiento a asignar a la cuenta acciones mayor valor. Dicha cuenta debe ser amortizada teniendo en cuenta los criterios adoptados para los activos que generaron la diferencia. Si durante el tiempo de la tenencia de la inversión los bienes que dieron origen a ese mayor valor son dados de baja por la emisora, se deberá dar de baja la totalidad de ese mayor valor. Cómputo del efecto impositivo de la transferencia de las utilidades de la empresa emisora a la inversora. Se tendrá que computar también el efecto impositivo de las transferencias de utilidades de la sociedad emisora a la inversora y también cualquier otro efecto impositivo sobre las utilidades no distribuidas. Distribución de dividendos en efectivo o en especies por parte de la emisora. En este momento no se reconocen resultados por la empresa inversora, solo se da una operación permutativa aumentando dividendos a cobrar y disminuyendo la inversión. Capitalización de utilidades.
no se registra en la empresa inversora, debido a que no modifica el VPP. Valuación al momento de la venta. Corresponde registrar la venta por el precio de venta y costear la inversión dando de baja la cuenta representativa de la misma y todas sus relacionadas como ser llave positiva y acciones mayor valor. El resultado de la venta de una inversión valuada por el método del VPP, se lo obtiene restando del precio de venta el valor que tiene la inversión en los libros en ese momento, corregido por el valor llave si no estuviera totalmente amortizado a esa fecha. Aclaración. La aplicación del método del VPP procede a partir del momento de la adquisición de las acciones o con posterioridad a la adquisición en el caso de que la situación de control o influencia significativa se presente después de la compra. Si por cualquier circunstancia desaparecieran los factores que justifican la aplicación del método, deberá discontinuarse su aplicación. Cómputo de los ingresos derivados. A través de la aplicación del método del VPP, los ingresos se reconocen a partir de que se produce el hecho sustancial generador, dado por el momento en el cual la empresa emisora reconoce resultados, cumpliendo de esta manera con el principio de lo devengado. La empresa inversora imputará a los resultados la proporción que le corresponda sobre los resultados de la empresa emisora, previa eliminación de la porción de los mismos originados en operaciones realizadas entre ambas empresas.